Hayato era un tipo cualquiera con más pasado de lo que aparentaba. Aunque se hacía el despistado, en realidad dominaba la espada como pocos. Tras la repentina desaparición de su hermana Haruka, decidió inscribirse en la Academia Seidukan, la misma escuela donde ella había estudiado, con la excusa de seguir sus pasos, pero con la verdadera intención de averiguar qué diablos le había pasado. Apenas llegó, se metió en problemas cuando saltó por la ventana de una habitación para devolver un pañuelo y terminó topándose con Julius, quien lo confundió con un pervertido y casi lo prende fuego en plena rabia. Julius no se andaba con rodeos, en cuestión de segundos lo tenía acorralado, exigiéndole un duelo para castigar su atrevimiento. Él intentó zafarse diciendo que no tenía armas, pero alguien del público le lanzó una Lux, aceptó a regañadientes y en pleno combate Julius desató una andanada de llamas que él logró esquivar y cortar como si no fueran nada. Aunque logró resistir sus ataques, ella no se contuvo, le arrojó una bola de fuego enorme, pero Hayato no se echó atrás, corrió directo al frente y la cortó con su espada, la empujó al suelo antes de que pudiera reaccionar y para sorpresa de todos no la estaba mirando con intenciones sucias, sino que la acababa de salvar de un intento de asesinato. Aún así, Julius se ofendió como si le hubieran faltado el respeto, pero antes de que pudiera descargar su furia, Claudia, la presidenta del consejo estudiantil, intervino y anuló el duelo. Según ella, Hayato todavía no había completado su proceso de transferencia. Luego lo llevó a su oficina, donde le explicó que los estudiantes competían en torneos llamados festas y que la academia no estaba en su mejor momento. Le ofreció que, si ganaba los torneos, podría pedir cualquier cosa. A Hayato no le interesaba la gloria ni el premio, solo quería saber qué había pasado con Haruka. Claudia le mostró los escasos registros que quedaban de su hermana y le mencionó un arma especial, el Orga Lux Cerberesta, que tenía datos de combate antiguos. Le prometió que lo ayudaría a conseguirla y le entregó una Lux provisional. También le aclaró que todo lo de la transferencia había sido un invento para detener el duelo con Julius. Al día siguiente fue presentado en clase y como si el destino lo hiciera a propósito, le tocó sentarse al lado de Julius, que no ocultaba su desagrado. Después de clases, Hayato intentó hablar con ella, pero Julius lo rechazó de forma cortante. Entonces intervino Yabuki, el típico compañero bromista, que le explicó que Julius era una princesa de Liseltania y que aunque era fría, tenía sus razones para estar allí. Enseguida vieron a Julius discutiendo con Lester, un grandote que se creía el rey del gimnasio. Hayato se metió en medio cuando el tipo intentó propasarse. El asunto quedó en pausa, pero Hayato ya se había ganado otra enemistad gratuita. Al día siguiente, mientras corría para despejarse, recordó todo el encontrón con Lester y Julius. Cuando lo acusaron de haberse enfrentado a ella, Lester quiso desafiarlo, pero uno de sus amigos le hizo ver que estaban siendo grabados, así que se aguantó. Julius le advirtió a Hayato que tuviera cuidado, pero él le soltó sin rodeos que quería saber por qué alguien como ella estaba en esa escuela, y ella le confesó que necesitaba dinero y la única forma de conseguirlo era ganando la Festa del Fénix. Más adelante, Yabuki quiso saber si Julius tenía compañero para el torneo. Ella negó tener uno, aunque dejó claro que era exigente con lo que buscaba. Cuando Hayato le pidió un recorrido por la ciudad, ella se negó, pero terminó cediendo por pura deuda de honor. Al mismo tiempo, se reencontró con Saya, su amiga de la infancia, una chica fría y seca que parecía vivir a su ritmo. Su padre la había obligado a inscribirse en la academia para probar sus armas. En clase la rutina se interrumpió por las constantes miradas de Julius a Hayato, quien no entendía por qué de pronto la tenía encima. Tras la clase, Julius lo invitó al recorrido que le había prometido. Saya, al enterarse, no entendía por qué Julius se prestaba para eso, sabiendo que no soportaba a la gente, pero igual se apuntó y las dos comenzaron una absurda competencia para ver quién tenía más derecho a guiar a Hayato. Cuando apareció Claudia para entrometerse con su habitual tono seductor, las cosas se pusieron aún más tensas. Les recordó que ella llevaba más tiempo en la academia, así que también podía ser su guía. Las chicas la rechazaron de inmediato, pero Claudia solo se limitó a entregarle a Hayato los papeles para la prueba de compatibilidad con el Cerberesta. Después de firmarlos, él intentó que las dos chicas se calmaran y aceptaran hacer el recorrido juntas. El paseo fue un desastre disfrazado. Saya parecía más perdida que nueva y Julius no soportaba su actitud. La tensión se acumulaba mientras Hayato, con toda la paciencia del mundo, se mantenía al margen. En cuanto tuvo la oportunidad, se alejó a buscar bebidas, dejándolas solas. Saya aprovechó para preguntarle directamente a Julius por qué se molestaba en ayudarlo. Ella confesó que lo hacía porque Hayato le había salvado la vida. A regañadientes, Saya admitió que si ese era el caso, Julius debía estar agradecida. Pero la conversación no duró mucho. Justo cuando la cosa parecía calmarse, alguien disparó contra ellas. Las flechas volaron sin aviso y Julius supo de inmediato que eran las mismas del atentado anterior. No dudó ni un segundo, invocó a su espíritu de fuego y lo lanzó hacia el atacante. Pero otra figura encapuchada desvió el ataque, forzando a Saya a sacar su maldito lanzagranadas y disparar sin piedad. El estallido reventó la fuente y salpicó a ambas chicas de pies a cabeza. Cuando Hayato regresó, se encontró con Julius empapada y tratando de cubrirse como podía. Ella soltó un comentario sobre su falta de ropa interior, dejando en claro que la lógica no tenía cabida en su sentido de la vergüenza. Al día siguiente fue con Claudia a las pruebas de compatibilidad de Lux y se encontró con Lester. El tipo también estaba allí para probar suerte con Cerberesta. Cuando Lester lo intentó, la
La Lux ni siquiera lo peló. Claudia explicó que si no llegaba a un mínimo de compatibilidad del 80%, el arma lo iba a rechazar sin contemplaciones, y así fue, lo mandó directo contra la pared. Hayato, por su parte, fue atacado por la propia Cerberesta en cuanto se acercó, pero logró dominarla y sincronizarse casi al 100%. Más tarde esa noche, Claudia lo citó en su habitación para contarle algo que olía mal. Varios estudiantes que iban a participar en el Phoenix Festa se habían retirado por lesiones extrañas. Aunque no había pruebas concretas, Lester y su amigo Randy estaban en la mira como sospechosos. Claudia le pidió a Hayato que vigilara a Julis, porque si alguien podía mantenerla a raya, era él. Días después salieron a recorrer la ciudad y en medio del almuerzo, Hayato intentó advertirle que no anduviera sola. Julis lo mandó al carajo con su terquedad de siempre. En eso aparecieron Lester y sus dos imbéciles habituales. Hayato los enfrentó con la lengua más que con la espada, hasta que los idiotas se marcharon. De regreso vieron a unos tipos de la academia de LeWolf fingiendo una pelea que resultó ser una trampa. Cuando se lanzaron contra ellos, Julis los dejó en el suelo y le sacó información al único que quedó consciente. Él señaló a una figura encapuchada y Julis, imprudente como siempre, se lanzó tras ella. Hayato la siguió, pero terminaron en una emboscada. El atacante cambió el blanco y disparó a Hayato, quien logró desviarlo con su Lux. Tras un breve enfrentamiento, los agresores escaparon. Esa noche Julis invitó a Hayato a su habitación para que le arreglara la camisa, pero el idiota entendió otra cosa. Mientras ella cosía, él vio una foto y le preguntó por ella. Julis contó que las niñas del orfanato que la habían salvado cuando era pequeña eran su verdadera familia y que cada premio que ganaba lo mandaba para mantener ese lugar. El pañuelo que siempre llevaba era un regalo de ellas. Al día siguiente, Julis recibió una carta sospechosa y salió disparada. Hayato, Claudia y Yabuki sospecharon que podía ser del atacante. Claudia le entregó la Cerberesta a Hayato y él fue tras Julis. Ella llegó al punto indicado y se encontró con Silas, quien ya la había traicionado antes. Justo entonces apareció Lester, engañado también por una carta falsa. Silas había manipulado todo para enfrentarlos entre sí y cubrir su rastro. Lester, furioso, lo atacó, pero fue detenido por las marionetas de Silas. Aunque logró derribar algunas, fue superado. Julis luchó con fuego, pero también fue atrapada. Cuando Silas se burlaba de ella, Hayato apareció cortando marionetas como si fueran de papel y la rescató. Le dijo que ella protegía a otros, pero que él iba a protegerla a ella. Aunque Julis quiso disimular su emoción, Silas interrumpió y los atacó con todo lo que le quedaba. Hayato peleó con Julis en brazos, demostrando que no tenía competencia. Hasta la marioneta gigante que sacó al final fue destruida sin esfuerzo. Silas intentó escapar volando, pero Hayato y Julis lo derribaron. Como era Genestela, la caída no lo mató, pero al ver llegar a Claudia, salió corriendo como rata. Mientras tanto, en las alturas, Hayato se desmayó por el dolor que le causaban las cadenas selladoras de su hermana. Despertó en el regazo de Julis, quien lo cuidó hasta que Claudia llegó. Cuando se recuperó, Hayato le explicó que Haruka había sido quien lo ató con ese hechizo, pero no sabía por qué. Entonces le preguntó a Julis si ya tenía pareja para la fiesta del Fénix, y al ver que no, le propuso formar equipo. Ella aceptó sin dudar. Silas seguía huyendo, pero Claudia lo acorraló y le metió una herida para luego entregárselo a Yabuki. Él sospechaba que Claudia quería usarlo como ficha para presionar a Alecant, pero ella no lo confirmó. Luego se reunió con otros presidentes estudiantiles para hablar sobre una colaboración entre Seidukan y Alecant en el desarrollo de nuevas armas Lux. Mientras tanto, Hayato corría por la academia y terminó topándose con Kirin, una chica tímida que se disculpó de inmediato. Antes de que pudieran hablar más, apareció un hombre gritándole a ella y la chica corrió hacia él sin decir nada. Después, durante el entrenamiento con Julis, ella lo atacó con todo, pero Hayato aguantó. Luego planearon la estrategia para la fiesta y Julis le advirtió que no hiciera duelos innecesarios que delataran su estilo. La conversación fue interrumpida cuando Saya y Lester entraron, y Saya, celosa, soltó una indirecta sobre actividades físicas entre Julis y Hayato. Las dos chicas discutieron, pero ni Hayato ni Lester les dieron importancia. Lester, aunque demasiado orgulloso para admitirlo en voz alta, terminó agradeciendo a Hayato por haberlo ayudado. Poco después, apareció Claudia junto a Ernesta Cune y Camila Pareto, dos estudiantes de la Academia Alecant, presentándolas como las ingenieras que colaboraban con Seidukan en el desarrollo de una nueva arma Lux. Ernesta no tardó en actuar como una maldita excéntrica. Susurró algo en el oído de Hayato y lo besó en la mejilla. Obviamente, eso encendió los celos de Julis y Saya, que no dudaron en sacar sus armas. Camila intentó calmar las aguas, pero cuando notó la Lux de Saya, se puso a criticarla sin filtro, mencionando sus defectos como si fuera un juguete roto. Saya, que no se tragaba ni media provocación, la enfrentó sin dudar, defendiendo el honor de su padre, el creador del arma. Ernesta, lejos de calmar la situación, le propuso a Saya resolverlo durante la Phoenix Festa. En un arranque, Saya le pidió a Hayato que fuera su pareja, pero Julis no lo permitió. Él ya había tomado su decisión. Más tarde, Hayato escuchó un golpe mientras hablaba con Yabuki. Al acercarse, vio a Kirin Todou siendo abofeteada por su tío, Kouichiro. Hayato lo detuvo y el tipo, sin vergüenza alguna, propuso un duelo. Si Hayato vencía a Kirin, dejaría de golpearla. El duelo arrancó y Kirin se sorprendió con la fuerza de Hayato. Julis apareció a tiempo para ver cómo él desobedecía su advertencia de no retar
a la número 1 del ranking. Al final, Kirin ganó. Julie lo regañó y aunque estaba molesta, también reconoció que habría hecho lo mismo si hubiera presenciado ese abuso. Le dejó claro que solo había 3 personas en Seidukan a las que no podía vencer en ese momento: Hayato, Claudia y Kirin. Más tarde Hayato fue a ver a Claudia, quien le reveló que Koichiro estaba desesperado por entrar en el comité ejecutivo y que no tenía reparos en usar a su sobrina como moneda de cambio. También le confesó que la madre del tipo formaba parte de la junta, lo que explicaba su descaro. Camino a su dormitorio, Hayato se topó con Kirin. Ella le agradeció y confesó que entrenaba para ayudar a su padre, quien estaba preso por protegerla. Su tío era el único que le daba apoyo, así que se sometía a sus órdenes. Hayato la invitó a entrenar juntos, pero ella rechazó por prohibición de su tío. Entonces le propuso hacerlo en secreto por las mañanas y ella aceptó. Apenas se despidió, Saya cayó desde un árbol y lo estranguló, celosa como siempre. Luego le pidió que fuera su compañero para la fiesta, pero Hayato ya se había comprometido con Julis. Durante su primer entrenamiento con Kirin, fueron observados por Ernesta, Camila y Silas. En medio del bosque, monstruos comenzaron a atacarlos. Eran jodidamente resistentes, regenerándose a cada corte. Kirin descubrió que el truco era destruir sus núcleos. Después de acabar con uno, los demás huyeron, pero regresaron con fuerza. El suelo colapsó y ambos cayeron en unas alcantarillas. Allí, una serpiente gigante salió del agua, pero Hayato la reventó de un solo golpe, usando todo su poder. Las cadenas de Haruka volvieron a activarse y se desmayó. Despertó con Kirin a su lado. Le explicó que solo podía usar su poder por 5 minutos antes de caer inconsciente. Ella le contó que su padre estaba en prisión por haberla salvado y su tío era quien la mantenía atada. Hayato le dijo que debía empezar a tomar decisiones por sí misma. Después, Kirin enfrentó a su tío, quien intentó doblegarla otra vez, pero ella se plantó y lo mandó al carajo. Más tarde volvió a entrenar con Hayato y finalmente él ganó en combate. En el vestuario, Julis y Saya lo felicitaron. Claudia entró con Kirin, que quería unirse formalmente a su equipo de entrenamiento. Koichiro también apareció a soltar su mierda, pero Claudia lo cayó, mencionando a su madre como amenaza, y el tipo no tuvo opción más que largarse. Mientras tanto, Ernesta y Camila analizaban los datos de la pelea en las alcantarillas. En Seidukan, Saya le pidió a Kirin que fuera su compañera en la fiesta. Más adelante, una estudiante le pidió un autógrafo a Hayato, que aceptó sorprendido. Ya en la Phoenix Festa, Julie se burló de su repentina fama por haber vencido a la número 1. Hayato no esperaba tanta atención, pero Yabuki le dijo que la disfrutara. Julie incluso le mostró una foto de su autógrafo en una tienda online. Saya agregó que sus verdaderos fans siempre estarían allí. Kirin, entre risas, se sumó a ese grupo. Más tarde, Saya y Kirin intentaban llevarse como equipo, pero no tenían ni idea de cómo hacerlo. Fueron al centro comercial a buscarle un regalo al padre de Saya, pero nada parecía adecuado. Al final, Saya compró una vieja pistola que tenía un generador similar a los diseños de su padre. De regreso, Kirin le pidió a Saya que le enseñara a nadar. Fueron a la piscina, pero la pobre casi se ahoga. Mientras practicaba, Kirin chocó con una chica flotando que resultó ser Violet Weinberg de la Academia Queensvale. Al enterarse de que Kirin no sabía nadar, empezó a burlarse hasta que Saya se metió y la retó. Violet, creyéndose superior, aceptó el duelo, pero Saya la tumbó con un solo disparo de su Lux. Violet terminó fuera de combate y Saya ganó. Luego ambas se sentaron en el borde de la piscina y Saya le dijo a Kirin que debía aprender a defenderse sola. Kirin admitió que había estado bajo el pulgar de su tío durante tanto tiempo que no estaba segura de cómo defenderse de los demás. Sia le dijo que no se subestimara y Kirin le agradeció el consejo antes de preguntarle por qué la eligió como su compañera. Sia le dijo que la había elegido para ser su compañera porque usaba el mismo manejo de la espada que Otto. Durante su siguiente sesión de entrenamiento, Otto y Julia observaron a Kirin y Sia mientras ellos los miraban. Admitieron que habían mejorado y decidieron que era hora de mejorar su juego si querían ganar. Unos días antes de la fiesta de Phoenix, el presidente del consejo estudiantil de la Academia Low Wolf y su asistente Corona visitaron las salas disciplinarias de la escuela. Allí abrieron la celda que contenía a Irene y Dirk le ordenó que participara en la fiesta del Fénix. Le dijo que debía deshacerse de Yado a toda costa y que no importaba si ganaba o perdía la fiesta. Irene le preguntó por qué quería que Yado se fuera, por lo que él le explicó que su Orgalux Cervaresto supondría un problema para ellos en el futuro, antes de aceptar hacer lo que él ordenaba. Irene le preguntó si su hermana estaba a salvo y él le aseguró que sí. El día de la fiesta del Fénix finalmente llegó, por lo que Yato y las chicas, junto con otros concursantes y el público ansioso, se reunieron en la arena. Durante la ceremonia de apertura, el presidente del comité de la fiesta anunció que los concursantes podían hacer uso de armas autónomas. Más tarde, Yato y Julia decidieron almorzar mientras esperaban su turno. Sin embargo, no pudieron encontrar a Kirin y Sia por ningún lado, pero Otto vio a Lester y trató de invitarlo en su lugar. Lester lo rechazó, diciendo que no eran amigos y le dijo que se asegurara de que no perdiera hasta que se enfrentaran. Poco después, Sia y Kirin se unieron a ellos con los almuerzos que habían preparado, por lo que todos fueron a la sala de espera a comer. Cuando finalmente fue su turno, yo, Otto y Julie subimos al escenario y los locutores hablaron sobre sus rangos. Hayato estaba un poco nervioso
nervioso, ya que era su primera vez en un gran escenario, pero Julius no se molestó. Tan pronto como sonó la señal para comenzar el partido, sus oponentes cargaron contra ellos. Julius y Hayato no parecían inmutarse, ya que Julius ya había sospechado que lo harían, por lo que se alejó pidiéndole a Hayato que los cuidara. Hayato hizo una demostración de sus habilidades antes de cargar contra sus oponentes y destruir rápidamente sus insignias. La multitud enloqueció tan pronto como Hayato y Julius fueron anunciados como los ganadores. Al otro camino de vuelta a la sala de espera, Julie le dijo a Hayato que su estrategia había funcionado y dijo que tenían que mantenerla hasta el final. Dentro de la sala de espera, se encontraron con Yabuki, quien les dijo que había venido a ver el partido de Alecant que se avecinaba. El combate resultó ser entre Alecant y el Lobo, pero los concursantes de Alecant han sido sustituidos por títeres de Ernestas. El equipo de Ella Wolf no parecía contento con el hecho de que estuvieran siendo utilizados como sujetos de prueba, por lo que los títeres masculinos acordaron darles una ventaja número 62. Cuando comenzó el partido, el equipo de Wolf hizo todo lo posible para tratar de derribar a Alec y los títeres, pero fue inútil ya que ni siquiera pudieron pasar las defensas de los títeres y para cuando se cumplieron los 60 segundos, los títeres los derribaron fácilmente. Mientras el público vitoreaba a los ganadores de la ronda, Hayato no pudo evitar preocuparse por los títeres. Saya acaba de señalar que la barrera protectora que tenían los títeres les supondría un gran problema cuando su padre llamara. Tan pronto como respondió a la llamada, la voz de su padre retumbó en el altavoz mientras hablaba efusivamente de lo poderosa que era la defensa que usaban los títeres. Cuando terminó de dormir, le informó a Saya que le había enviado una pistola nueva y le pidió que la recogiera en la aduana. Después de que terminó la llamada, Saya se fue con Kiran para ir a recoger el paquete. Julie luego sugirió a IATA que entrenaran un poco más en lugar de sentarse sin hacer nada. Más tarde, Julius e Iata intentaron apresurarse a regresar a la arena a tiempo para el próximo partido, pero Iata le dijo a Julius que redujera la velocidad. Julius lo escuchó y disminuyó la velocidad, pero su atención se centró en una gran multitud que se había reunido para ver una pelea callejera. Cuando se acercaron se dieron cuenta de que Irene golpeaba a unos matones y cuando se fijó en Iato, lo recordó del archivo que Dirk tenía con Schoner. Inmediatamente se acercó a ellos, pero Julius se interpuso entre ella y Iato. Irene le exigió que se mudara porque no tenía nada que hacer con ella, pero Julius se negó y señaló que su pelea en Seine podría meterla en problemas. Irene insistió en que solo se había estado defendiendo a sí misma, pero Jules dijo que sus acciones podrían llevar a su suspensión de la fiesta. Irene estaba intrigada por la de Julie, por lo que la desafió a un duelo y sacó su arma Lux. ¿Por qué? Otto y Julie se apartaron rápidamente del camino para evitar ser abatidos por el psicópata desquiciado frente a ellos. Irene le sonrió con un brillo maligno en sus ojos mientras los elogiaba por ser lo suficientemente inteligentes como para retroceder. Justo en ese momento, su hermana, Preisola, la llamó y se dirigió a donde estaba Irene, mientras la regañaba por buscar peleas. Elogios. Ola se disculpó en nombre de su hermana e incluso obligó a Irene a disculparse antes de que la arrastrara lejos. Cuando se fueron, Julius sacó el archivo de Preisola y dijo que la única información que tenían sobre ella era que era la compañera de Irene en la fiesta. Hayato luego le preguntó a Julius si tenía un deseo de muerte, porque había provocado la transmisión, y Julius dijo que lo había hecho para confirmar su sospecha de que Irene tenía una razón para acercarse a él. Hayato señaló que nunca la había visto antes, pero Julius dijo que tenía que ser que la Wolf estaba planeando algo siniestro. Mientras hablaban, recibieron información de que el encuentro de Sia y Kieran había comenzado. En la arena, cada chica se enfrentó a un oponente, y aunque el oponente de Kieran era muy hábil en artes marciales, logró cortar su insignia con su espada. Sia, por otro lado, usó su arma como escudo para bloquear los ataques de su oponente, y cuando tuvo la oportunidad, lo derribó, dejándolo inconsciente y dándoles la victoria. Después de su partido, fueron a ducharse al vestuario, y cuando terminaron, Sia salió sin toalla. Kieran fue tras ella y trató de darle uno, pero en lugar de tomarlo, Sia trató de cultivar sus melones. Kieran bloqueó todos sus intentos hasta que dejó de intentarlo y centró su atención en Hollado y Julius en la puerta. Kieran trató de pedirles que esperaran hasta que se vistieran, pero Sia abrió la puerta y se paró frente a ellos sin vergüenza, en toda su gloria desnuda y plana y con el pecho plano. Kieran, por otro lado, estaba tan avergonzado cuando su toalla cayó y mostró Hollado sobre las chicas tambaleantes que gritó. 5 días después, comenzó la segunda ronda de la competencia y durante un partido entre Hollado y Julius, Julius fue el único que luchó. Ella se defendió fácilmente contra sus oponentes antes de atacarlos con bolas de fuego, que la primera chica trató de evitar, pero tropezó accidentalmente, lo que permitió a Julius golpearla con sus bolas de fuego. La segunda oponente tampoco duró mucho, ya que Julius la hizo con una enorme bola de fuego, asegurando su segunda victoria para su equipo. El siguiente combate fue el de Lester y Randy contra Irene y Preisola, y la estrategia principal fue prolongar el combate porque el Lux de Irene drenaba la energía de su portador. Sin embargo, Irene no fue lo suficientemente tonta como para caer en sus trucos y vio a través de su plan, por lo que atacó a Randy primero, golpeando su guadaña en el suelo. Ella usó su poder para tirar a Randy al suelo usando la gravedad. Lester trató de ayudarlo, pero bloqueó sus ataques y lo pateó en el suelo
suelo antes de volver a perseguir a Randy. Cuando se acercó lo suficiente a ellos, aumentó la atracción gravitacional sobre él, lo que lo dejó inconsciente. Lester luego usó un ataque total contra ella y fue lo suficientemente fuerte como para derribarla. Irene se levantó y le dijo que había terminado de jugar con él, así que le dijo que iba a mostrarle de qué estaba hecha. Caminó detrás de Brizola y, para sorpresa de todos, comenzó a beber su sangre como un vampiro. Resultó que para usar el poder de su Lux había derrotado a la sangre y la única forma de obtenerla era bebiendo de Brizola. Durante todo el intercambio, Brizola permaneció ileso. Sus poderes también parecen funcionar en Irene, porque curaron sus heridas y aumentaron su fuerza. Casi de inmediato, Irene atacó a Lester con bolas de gravedad y lo inmovilizó hasta que admitió la derrota. Más tarde, en el Sea-Duke y en la cabina de observación, Claudia felicitó a Ioto por llegar a la ronda final y admitió que estaba feliz de finalmente estar a solas con él. Incluso apoyó su cabeza en su hombro mientras hablaba, pero antes de que Otto pudiera rechazar sus insinuaciones, recibió una llamada de Kieran. Ella le informó que había perdido de vista a Sia y dijo que cuando la llamó para saber dónde estaba, Sia le había dicho que no tenía idea de por qué no le pidió a Kieran que no se preocupara, ya que él ya sabía que su GPS incorporado estaba defectuoso y prometió buscarla. Se disculpó con Claudia, quien se quejó después de que su tiempo se acortara antes de que él fuera en busca de Sia. Durante su búsqueda se topó con Brizola, que estaba siendo perseguida por unos matones, por lo que la ayudó mientras se escondían en el techo de un edificio. Brizola le agradeció por salvarla y le explicó que su hermana había causado algunos problemas en un casino cercano, por lo que los chicos de allí habían ido tras ella en el momento en que mencionó que había llamado al pendiente para que vinieran a ayudarla. Hayato se dio cuenta de que estaba en una mierda profunda. Casi de inmediato, Irene apareció de la nada con su arma en la mano y comenzó a maldecir a Hayato. Brizola le informó que Hayato había sido quien la había salvado, pero Irene se negó a creerle. Irene seguía desconfiando de Hayato, a pesar de que él había ayudado a su hermana Priscilla. Ella le exigió una explicación de por qué estaba en el callejón esa noche, y justo cuando Hayato iba a responder, recibió una llamada de Saya y Kirin, quienes le informaron que ya habían encontrado a Priscilla. Luego de cortar, Hayato le explicó a Irene lo sucedido, lo que calmó un poco las cosas. Ella le agradeció, pero dejó claro que no le gustaba tener una deuda con él. Para saldarla, decidió que se la cobraría en la arena, mostrándole que su próximo combate sería contra ellos. Poco después, arremetió furiosa en la oficina de Dirk, exigiendo saber por qué su hermana había sido puesta en peligro. Dirk, como siempre, la mandó al carajo sin tacto alguno, diciendo que si Priscilla se había herido, que se curara sola. Irene, encendida de furia, intentó golpearlo, pero fue detenida por una fuerza invisible. Sabía perfectamente que era la gata que custodiaba a Dirk, la misma que había impedido que los guardianes intervinieran cuando Hayato salvó a Priscilla. El sistema de seguridad era tan sigiloso que ni debían dejarse ver. Irene tragó su rabia y se fue, dejando claro que su deuda con Hayato debía pagarse. Apenas salió, Dirk ordenó a Corona que hiciera una lectura del futuro combate, y cuando ella le aseguró que las hermanas ganarían, se llenó de esperanzas y llamó al séptimo Ojo Dorado. Mientras tanto, Hayato estaba entrenando con Julis y Kirin cuando comentó que Irene lo había invitado a cenar. Julis pensó que era una estupidez, pero Hayato insistió en que no había malas intenciones. Al llegar a la casa, Priscilla los recibió y mientras preparaba la cena, Irene y Julis casi se agarran a golpes. Solo se calmaron cuando la comida estuvo lista. Ya en la mesa, Irene confesó que había apostado en el torneo y que necesitaba el dinero. Julis quiso saber por qué no podía usar la recompensa del torneo y ahí Priscilla se retiró. Hayato entendió lo que pasaba. Irene había pedido dinero a Dirk y como parte del trato, no podía quedarse con el premio. Estaba compitiendo porque Dirk se lo había ordenado. Cuando preguntó por qué Dirk lo tenía entre ceja y ceja, Irene confesó que el Lux de Hayato era una amenaza para sus planes. Al salir a caminar, Priscilla le confió a Hayato que estaba feliz de poder luchar junto a su hermana, aunque le preocupaba lo que la transformaba cada vez que empuñaba su Lux. Esa misma noche, Hayato fue a ver a Claudia, pero la encontró dormida. Al intentar despertarla, ella lo atacó sin reconocerlo, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Cuando al fin reaccionó, le explicó que cada vez que usaba su Lux, revivía su propia muerte una y otra vez, más de 1000 veces desde que lo activó por primera vez. Le advirtió que el Lux de Irene era aún peor, alteraba la mente de quien lo usaba. En la arena, Hayato le propuso una nueva estrategia a Julis, y ella aceptó con tal de ganar. En el combate, Irene logró bloquear el ataque inicial de Hayato, y aunque Julis intentó confundirla con fuego, Irene lo desvió y mantuvo el control. La sincronización entre Hayato y Julis era impecable, pero Irene no se quedaba atrás y usaba sus esferas de gravedad con precisión brutal. Cuando Julis atacó a Priscilla, Irene la protegió con una barrera, dejando claro que, incluso en combate, su hermana era su prioridad. Hayato presionó el ataque, pero Irene le plantó cara con todo su poder. Intentó atraparlo con gravedad, pero Julis lo salvó. Finalmente, Hayato la empujó hacia una trampa que Julis había preparado. La explosión pareció acabar con ella, pero Irene emergió protegida por su Lux, aunque ya no era ella misma. Había perdido el control. Se lanzó sobre Priscilla con la intención de drenarla por completo, pero Hayato logró desarmarla y destruir su Lux, dejándola inconsciente. La victoria fue para Hayato y Julis. Hayato
Hayato cayó al suelo por el agotamiento y mientras Julis corría hacia él, el público descubría su secreto. Su poder estaba limitado por el tiempo. Priscila despertó en el hospital y se disculpó por haber sido una carga. Irene, arrepentida, juró no volver a dejar que el arma la dominara. En la sala de espera, Hayato también se recuperaba, aunque apenas podía moverse. Las chicas lo rodearon con su típico caos, lanzándose sobre él como si no hubiera mañana. Julis trató de calmar la situación, pero Claudia no se lo permitió. Yabuki, desde afuera, se reía del espectáculo. En otro punto de la ciudad, Fan Xinglu observaba la competición con interés. Justo entonces llegaron Shen Yun y Shen Hua, sus estudiantes, quienes afirmaron estar listas para derrotar a los compañeros de Hayato en combate. Fan tenía sus dudas, pero sabía que Hayato aún tenía sorpresas bajo la manga. Julis, por su parte, estaba harta de los rumores sobre la debilidad de Hayato, pero él le aseguró que aún podía pelear, incluso si solo fuera a la defensiva. En el siguiente combate, Hayato y Julis se enfrentaron a Song y Luo. Hayato estaba debilitado, pero usaron una estrategia en la que marcaron una posición para ejecutar su plan. Hayato distrajo a Luo mientras Julis aislaba a Song con un muro de fuego. Al final, ejecutaron una finta que los tomó por sorpresa y destruyeron sus insignias. Con la victoria asegurada, Hayato ganó tiempo para recuperarse del todo. Después del combate, Song y Luo mostraron respeto, pero les advirtieron que los trucos baratos no funcionarían contra Shen Yun y Shen Hua. Julis estaba motivada, solo quedaban 3 equipos más para ganar todo el torneo. Cuando Hayato dijo que no sabía qué pediría como premio, ella le pidió que averiguara el paradero de su hermana. La conversación fue interrumpida por Saya y Kirin, quienes avisaron que alguien había llegado. Al abrir la puerta encontraron a Flora, una sirvienta del palacio. Flora vino a ver a Julis ganar el torneo y traía consigo recuerdos del pasado. Admiraba a Julis y quería inscribirse en la academia algún día, pero Julis la frenó con un comentario seco. Esa noche, Hayato regresó a su habitación y recibió una llamada de Priscila agradeciéndole por haber liberado a Irene de la maldita influencia de ese Lux que casi la convertía en una asesina. Después de su combate, Hayato le pidió a Irene que organizara una reunión con Dirk. Ella aceptó, pero no sin advertirle que no se metiera con él a la ligera, ya que ese bastardo tenía un montón de gente peligrosa trabajando para él. A pesar de la conversación seria, Irene se puso colorada al agradecerle personalmente por haberla salvado. Esa noche Hayato se quedó dormido con la cabeza hecha un lío, dándole vueltas a cómo encontrar a su hermana. Al día siguiente fue despertado por Yabuki, que entró sin avisar y empezaron a hablar de sus próximos rivales. Yabuki mencionó que esos cabrones usaban una técnica llamada Senjutsu que les permitía aprovechar sus habilidades sin perder estabilidad. Justo en ese momento, Hayato recibió una llamada de Julis. Flora quería invitarlo al almorzar y hacerle unas preguntas. Después de que Yabuki recomendara un lugar, acordaron encontrarse ahí 2 horas después. Mientras Flora devoraba su comida, Hayato le pidió que fuera al grano. Ella sacó un diario, pero antes de abrirlo, un camarero apareció con un parfait gigante en la mesa de al lado y Flora no pudo resistirse a pedir uno también. Mientras comía, Flora comentó que Julis era muy buena con los niños y que enviaba dinero cada mes al orfanato, lo que había mejorado bastante las cosas. Luego le ofreció el postre a Julis, que terminó dándoselo a Hayato con la misma cuchara. Julis reaccionó como si estuviera en una telenovela. Sin entender la tensión, Flora abrió su diario y empezó a hacerle preguntas a Hayato sobre su relación con Julis. Julis se lo arrebató justo cuando apareció Claudia, quien informó que Dirk quería hablar con Hayato. Julis insistió en acompañarlo y Dirk no tuvo problema. Se subieron al auto del gordo, que no perdió tiempo en menospreciar a Hayato, pero Julis lo cayó al dejarle claro que no tenía miedo de meterle fuego si hacía falta. Hayato le exigió a Dirk que hablara de Haruka, su hermana. Dirk reveló que la última vez que oyó de ella fue durante la Eclipse Festa, un torneo clandestino de combates a muerte. Haruka había participado con Cerberesta, pero perdió. Aseguró que no murió ese día, pero desde entonces nadie sabe nada de ella. Cumplido su trato, Dirk le preguntó a Hayato si conocía a Madiad Mesa, presidente del comité ejecutivo de la festa, y al notar que Hayato no sabía nada, los dejó botados. Julis, desconfiada, le preguntó cómo los encontró tan rápido en el restaurante, pero el cerdo no respondió y se largó. Más tarde, Claudia comentó que vio a una chica vestida de sirvienta con Julis, lo cual atrajo la atención de Dirk. Esa noche, Hayato soñó con los días de entrenamiento junto a Haruka, mientras Aya lo observaba desde lejos. Al volver a la realidad, entrenaba con Julis, pero su cabeza seguía en otro lado. Julis se dio cuenta de que algo andaba mal, y Saya también. Ella le recordó que Haruka nunca lo abandonaría y que si no ha vuelto es porque algo se lo impide. Le devolvió un boleto que él le había dado años atrás, lo que lo llevó a recordar un combate que tuvieron contra Haruka. En aquel duelo, Haruka terminó estampándolos el uno contra el otro, usando una técnica que le mejoraba la visión y le permitía anticipar los movimientos del rival. Saya le aconsejó que dejara de cargar con todo solo y se apoyara en los demás. Hayato, algo más centrado, escuchó la advertencia de Julis. Los gemelos a los que se enfrentarían eran unos cabrones que explotaban las debilidades ajenas y la suya era su tiempo limitado con Cerberesta. Ya en el combate, los gemelos comenzaron con juegos mentales. Hayato cargó de frente, pero fue emboscado. El escenario se llenó de niebla, luego vinieron los clones, ataques invisibles, talismanes y al poco tiempo, Hayato ya no podía mantenerse
ponerse en pie. Justo cuando Shenhua intentó humillarlo, Hayato usó una segunda espada para partirle la insignia, solo para darse cuenta de que era otro maldito clon. Lo bombardearon con talismanes y Julis tuvo que salvarlo, soportando la paliza, mientras protegía a su compañero. Los talismanes explotaban uno tras otro cerca de su cara, sin destruir su insignia, solo para hacerla sufrir más. Mientras tanto, Hayato se sumergió en su conciencia y logró liberar una de las cadenas que lo limitaban. Desató su poder, salvó a Julis y explicó que con eso tendría más tiempo para pelear. Activó una técnica que mejoró su visión y localizó a la verdadera Shenhua. La derrotó y la otra hermana, desesperada, creó una bomba gigante con los talismanes restantes. Hayato atravesó el ataque y acabó con ella de un solo golpe. Julis y Hayato fueron declarados vencedores y el público no pudo evitar aplaudir la brutalidad del espectáculo. Claudia felicitó a Julis por llegar a las semifinales, pero cuando intentó arrastrarse con Hayato, Julis no la dejó, insistiendo en que debían planear la estrategia. Por su lado, Kirin y Saya se preparaban para su duelo. Saya explicó que su padre había perdido casi todo el cuerpo en un accidente y ahora pasaba sus días creando armas solo para ella. Camila había dicho que eran chatarra, pero Saya iba a demostrárselo. En el combate, Kirin consiguió romper la armadura del títere enemigo, sorprendiendo a todos. Saya logró impactar a su rival con su habilidad, pero durante la pelea fue secuestrada por alguien desde las gradas. A pesar de eso, ambas siguieron combatiendo, el títere evolucionaba con cada golpe, y finalmente se fusionó con su compañera, ganando velocidad inhumana. Saya detectó un punto débil en esa forma, pero necesitaba tiempo. Kirin la protegió con todo, mientras Saya lo daba todo, hasta que sus cañones fallaron por sobrecalentamiento. Usó una última arma, pero fueron derrotadas. Hayato y Julis corrieron a verlas, y Julis prometió vengarlas. Claudia los felicitó por llegar a semifinales. Mientras tanto, Dirk contactó a Ernesta y Camila para ofrecerles una alianza. Ellas aceptaron a cambio de una recompensa especial, pero la verdadera bomba cayó cuando Julis recibió una llamada del teléfono de Flora. Había sido secuestrada. El chantajista exigía que Hayato sellara a Cerberesta a cambio de su vida. Claudia explicó que el arma puede ser sellada por su portador si hay peligro, pero eso la volvería inútil para él. Decidieron fingir que accedían al chantaje mientras planeaban una misión de rescate. Claudia usó sus conexiones para demorar el proceso de sellado lo más posible. Hayato tendría que pelear con otra arma, mientras Kirin y Saya peinaban la zona para encontrar a Flora. Saya intentó convencerla de que se calmara, pero Julis estaba decidida a no rendirse hasta encontrar a Flora. Aún así, era momento de la semifinal y aunque estuviera preocupada, no podía bajarse del escenario. Sus oponentes eran Elliot Forster y Dan Olemas, dos cabrones con más de 3 años participando en el Phoenix Festa. Hayato no podía usar Cerberesta y Julis sabía que estaban en desventaja. Cuando el combate comenzó, Julis cargó directo contra Lemas, que enseguida se blindó con una armadura mágica. El tipo iba con todo desde el principio, incluso invocó un maldito caballo con el que pretendía arrastrarla. Mientras tanto, Hayato enfrentaba a Forster, que se mostraba decepcionado porque no iba a ver el poder del Lux legendario, pero Hayato no necesitaba esa arma para humillarlo. En segundos le rompió la insignia y lo sacó del combate. Julis, por su parte, fue aguantando los embates de Lemas hasta que lo dejó caer en una trampa de fuego. El tipo colapsó por el calor y ella no desperdició la oportunidad para destruir su insignia. Así lograron su pase a la final. Apenas terminó la pelea, bajaron del escenario para contactar a Claudia, pero no había noticias de Flora. Hayato y Julis se sumaron a la búsqueda. Saya, aunque se sentía inútil tras perder contra ARD, decidió seguir luchando desde las sombras. Tenían solo 18 horas hasta el próximo combate, y era obligatorio presentarse a la revisión previa. Justo entonces, Yabuki apareció para felicitarlos, pero al notar el ambiente, comprendió que las cosas estaban feas. Cuando Lester le explicó todo, él sospechó de Dirk y decidió aportar su grano de arena. Esa noche, Yabuki se disfrazó y se encontró con Irene Ursais en un bar. Irene no sabía mucho, pero le habló del Distrito de Desarrollo Rojo, una zona plagada de criminales donde se creía que estaba Flora. En otra parte, Camila estaba molesta por haber tenido que usar el arma secreta en el combate. Ernesta intentó levantarle el ánimo, recordándole que su objetivo era crear armas que cualquiera pudiera usar, aunque eso fuera imposible. Por eso usaban títeres, obedecen sin cuestionar, pero Ernesta soñaba con autómatas que pudieran sentir como humanos. Camila recordó cuando su madre murió protegiéndola durante un ataque antigubernamental. La mitad de su cuerpo fue destruido y Ernesta la salvó con prótesis. Desde entonces se había vuelto su sombra. Pese a eso, pensaba que Ernesta debía ser más prudente con los títeres. En ese momento, ARD pidió conservar la cicatriz de su último combate como símbolo de su evolución, mientras RMC mostraba incomodidad con su cuerpo expuesto, revelando que los títeres estaban desarrollando conciencia. Hayato, buscando a Flora, fue descubierto por unos matones. Al escapar, una chica lo ayudó. Al notar que lo conocía por su nombre, se puso alerta, pero ella lo tranquilizó. Justo entonces apareció Ernest Fairclough, pero cuando vio a la chica, ella recitó toda su biografía. Era Sylvia Lineheim, la cantante top de Queenvale. Usando su canción, localizó a Flora, le dio su número privado a Hayato y le confesó que quería conocerlo desde hace tiempo. Hayato informó a los demás y Saya se ofreció a rescatar a Flora con Kirin. Dirk, al enterarse de la situación, dio la orden de eliminar a la chica si algo salía mal.
mal. Saya, Kirin y Yabuki irrumpieron en el lugar. Mientras ellos se enfrentaban a unas sombras, Kirin cojeaba por su pierna herida. Saya limpió la sala, pero el enemigo regresó. Entonces Lester llegó y se encargó del resto. Kirin y Saya bajaron en busca de Flora. Solo quedaban 10 minutos para la final. Julis confesó que antes se encerraba en sí misma, pero gracias a Hayato había aprendido a confiar. Ya en la arena, Hayato aún no podía usar Cerberesta. RD lo bloqueó fácilmente, pero Julis entró en acción y le dio un buen golpe. Luego ambos lo atacaron en conjunto. Cuando ARD usó la fusión, Julis intentó sorprenderlos, pero RMC se sacrificó para completar la transformación. Saya y Kirin encontraron a Flora, pero el agente número 7 las detuvo. Kirin estaba malherida, pero se enfrentó al tipo hasta que Saya lo voló por los aires. Después, Kirin colapsó por la pérdida de sangre. Hayato y Julis, por su lado, eran acorralados por ARD. Claudia interrumpió la transmisión para anunciar que Flora estaba a salvo. Con eso, Hayato liberó a Cerberesta. El escenario tembló. Hayato se dio cuenta de que ARD usaba un núcleo Omaidita. Era una maldita bomba con patas. Aún así, se sobrecargó y explotó parte del escenario, hiriendo a Julis. Ella, antes de caer, transfirió parte de su maná a Hayato. La espada legendaria cambió de forma, volviéndose más ligera. Hayato desató su técnica final y rompió la insignia de ARD. La victoria fue de ellos. En la premiación, Hayato recibió el premio MVP de manos del propio presidente, Madiat Mesa. Silvia le guiñó un ojo desde el escenario y él apenas pudo esconder el rubor. Luego se enteró de que Yabuki y Lester ayudaron en el rescate, pero Yabuki no estaba para celebraciones. En las alcantarillas, el agente 7 herido lo esperaba. Lo llamó Werner y descubrió que Yabuki era un shinobi de la Estrella de la Sombra. Antes de que pudiera atacar, Yabuki lo apuñaló con una técnica de sustitución. De vuelta en la arena, Saya lamentó que no atraparan a Werner, pero todos elogiaron su trabajo. Ernesta y Camila llegaron y propusieron una revancha más amistosa. Dirk intentó reclutar a Ernesta, pero ella se negó. Aún así, escuchó su oferta. Luego Hayato visitó a Kirin en la enfermería. Flora llegó tímidamente a disculparse, todos la consolaron y Julis llevó a Hayato afuera para celebrar la victoria. Con el receso de invierno en camino, viajaron al reino de Lieseltania. Fueron recibidos por el hermano de Julis, Holbert, y su esposa María, quienes los invitaron a un gran banquete para celebrar el triunfo. Allí comenzó una nueva etapa. Lieseltania estaba hecha mierda, la situación económica del reino se había ido al carajo desde que firmaron el acuerdo con las FDI. La princesa Julis lo sabía bien, y por eso no dejaba de pensar en cómo carajos podía revertir el estado miserable en el que vivía su gente. Mientras tanto, esa noche, Saya recordaba los años en que Hayato y ella seguían en contacto, incluso después de que él se mudó. Pero todo se volvió demasiado doloroso, así que cortó la comunicación. Ahora se arrepentía, no tenía ni puta idea de que Haruka había desaparecido y sentía que, de haber seguido cerca, quizás habría podido hacer algo. Por eso, ahora juraba no volver a cometer el mismo error, decidida a ser alguien en quien Hayato pudiera confiar. Más tarde, Claudia reunió al grupo y les pidió que fueran sus compañeros en la próxima festa. No tenía la fuerza para competir sola en otros torneos, así que necesitaba aliados en quienes pudiera confiar. Al día siguiente, Hayato por fin se deshizo de su ridículo disfraz de NPC, pero igual parecía un ermitaño al lado de las chicas. Durante el banquete presentó a los joyeros ante Yolver, hermano de Julis, y dejó caer que el tipo era poco más que un títere de las FDI con una lista de amantes más larga que la Biblia. La historia con Claudia no era mucho mejor. Su madre dirigía su región como una dictadora sin alma, mientras que su padre, aunque tenía algo de moral, había perdido toda fuerza. Después, cuando Hayato intentaba descansar, junto a Kirin y Saya, un anciano apareció de la nada y le soltó una advertencia: que no se uniera al equipo de Claudia. Al no hacerle caso, el viejo invocó un puto tigre gigante para crear caos y desaparecer, pero el equipo se coordinó al instante y destrozaron a la bestia entre todos. Al día siguiente, Julis descubrió que ese viejo era Gustav, un criminal buscado, culpable del incidente conocido como el Crepúsculo de Jade. Más tarde, Yolbert organizó una charla privada con Hayato y Julis y soltó una bomba. Quería saber si Hayato se casaría con su hermana. Julis se molestó, pero Yolbert fue claro: si Julis no elegía a alguien por su cuenta, las FDI la forzarían a casarse con algún pendejo conveniente para ellos. Y con su victoria en el Phoenix Festa, todas las miradas estaban sobre ella. Yolbert solo quería evitar que terminara siendo otra marioneta. También le pidió que se retirara de la próxima festa para que no le robara protagonismo, pero Julis se negó en seco y se largó. Entonces Yolbert le confesó a Hayato que todo se iría al demonio si Julis ascendía al trono, sin el poder suficiente para enfrentar a las FDI. Ella quería ayudar a su pueblo, pero no tenía ni puta idea del control que esas ratas ejercían en el país. Luego Hayato la encontró en el orfanato, jugando con los niños, y allí conoció a su hermana Reis. Dentro, Julis se reencontró con sus viejos amigos, lo que le levantó el ánimo. Reis le agradeció por haber salvado a Flora y le reveló que había otros 3 Genestela más en el orfanato. Cuando Hayato miró hacia un invernadero, Reis le dijo que era el lugar favorito de una de las chicas y Julis salió en silencio, aún atrapada por el pasado. Más tarde, caminando con Hayato, vio a alguien en un auto y sin pensarlo salió corriendo. Era Orfelia. Al verla, Julis perdió el control. Quiso enfrentarla, pero
Orfelia estaba en otro nivel, la destrozó sin esfuerzo. Aunque Julis cayó inconsciente, la otra siguió golpeándola hasta que Hayato intervino. Ni siquiera él pudo hacerle frente. Justo cuando estaba por acabar con ambos, Orfelia recibió una llamada, se dio media vuelta y se largó. Entonces Gustav apareció de nuevo, invocó dos monstruos y soltó el caos. Hayato derrotó a uno, pero Claudia llegó justo a tiempo para encargarse del otro. Al verla, Gustav no dudó en largarse como una rata, mientras Hayato colapsaba por las heridas. 3 días después, Hayato despertó en su cama con Saya y Kirin dormidas a su lado. Julis entró, le agradeció por haberla protegido y le preguntó por Orfelia. Cuando Hayato vio el pañuelo que ella tenía, todo encajó. Orfelia había sido su mejor amiga de la infancia, una chica dulce a la que le encantaban las plantas, pero los de Galaxy la sacaron del orfanato y la metieron en un puto laboratorio donde experimentaban con Genestela. Se convirtió en la más poderosa del mundo, pero perdió la cabeza, destruyó el laboratorio y dejó un cráter donde ni la hierba crece. Julis supo que Orfelia estaba muriendo lentamente por el abuso de su poder, así que intentó detenerla a la fuerza y terminó recibiendo una paliza. Entonces Flora entró corriendo y avisó que toda la ciudad estaba en llamas. Gustav había vuelto. Julis tenía un plan. Al enfrentarlo, Gustav invocó una hidra gigante. Hayato le pidió a Julis que evacuara a los civiles mientras él se encargaba del monstruo. Con ayuda del francotiro de Saya, fueron cortándole las cabezas hasta que quedó una, y Julis apareció para darle el golpe final. Desde la distancia, Gustav observaba hasta que Kirin se le acercó por sorpresa y lo dejó fuera de combate de un solo golpe. Mientras tanto, Claudia se encontraba con su padre, que le suplicaba que se retirara. Sabía que si seguía en la fiesta, Galaxy la aplastaría, pero Claudia no pensaba dar un paso atrás. Al día siguiente, al dejar Lyseltania, Julis juró ganar la Grips Festa y usar ese dinero para salvar su nación. Le exigió a Yolver que hiciera bien su trabajo. Justo entonces Hayato recibió una llamada de mesa, habían encontrado a Haruka, viajó de inmediato y descubrió que llevaba 5 años en coma. Usó su propio poder para encerrarse y Hayato no entendía cómo no había envejecido ni un poco. Tal vez viviría lo suficiente para ver el final de One Piece. En ese momento, una mujer se le acercó, se hacía llamar Hilda y decía que podía curar a Haruka. También era conocida como Magnum Opus. Poco después, Claudia reveló que el ataque a Lyseltania había sido orquestado por su padre, obedeciendo órdenes de Galaxy, los mismos que controlaban Seidukan. Aunque sabían que tendrían a todo el maldito sistema en contra, decidieron participar en la Grips Festa y esta vez pensaban ganarlo todo.